Encarnación, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí presentar esta segunda sesión científica de IBS Granada. Yo creo que es importante que los investigadores, pues bueno, nos reunamos en torno, en definitiva, a lo que es importante para seguir haciendo en aras, pues desde luego, cómo no, a mejorar todo lo que es la supervivencia, y todo lo que es la calidad de vida y todo lo que en definitiva podamos demostrarle y presentarle a nuestros pacientes como sería el motivo de esta sesión. Es también un placer para mí presentar a la ponente, a la doctora Raquel Luque Caro. Ella es doctora en medicina, médico especialista de oncología médica, especialmente experta en el área de tumores urológicos y cerebrales, en donde fundamentalmente en el área de tumores cerebrales, autora de papers importantes, también de proyectos de investigación, así como vocal del Grupo Español de Tumores Cerebrales, y también pues, forma parte desde su inicio del grupo de trombosis, un grupo realmente muy activo de la Sociedad Española de Oncología Médica, que trabaja pues, de forma multidisciplinar también en lo que es el enfoque terapéutico y, como no, profiláctico de la trombosis y el paciente con cáncer. Ella mejor que nadie os va a explicar la importancia del problema, pero desde luego yo creo que es obvio que la trombosis está presente en un porcentaje muy importante de pacientes con cáncer y que cuando se asocia pues empeora claramente el pronóstico, como ella nos mostrará. Por lo tanto, cualquier búsqueda, cualquier investigación en este campo que sobre todo nos permita buscar factores predictivos, scores pronósticos, nos va a ayudar para hacer algo que, como bien dice el estudio que ella nos va a presentar, que es esta profilaxis de la trombosis en el paciente oncológico. Quería ya darle paso a ella, no sin antes decirle a los asistentes que a través del chat pueden hacer las preguntas que les interesen, seguro que surgen preguntas de interés y bueno, al finalizar pues yo se las transmitiré a la doctora Luque con mucho gusto. Pues nada, sin más, ya doy paso a la doctora Raquel Luque para que nos presente tromboprofilaxis en el paciente oncológico, el estudio Oncotrom. Cuando quiera, doctora Luque. Muchas gracias. Gracias al IBS por la invitación, a la doctora González por la presentación y, por supuesto, a todos los que os habéis podido conectar a esta hora de la mañana. Como bien ha dicho la doctora González, hoy vamos a hablar de trombosis y cáncer y concretamente de tromboprofilaxis y del estudio Oncotrom. Vaya. Para entender el estudio Oncotrom tenemos que hablar de la importancia que tiene la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente con cáncer. Comentar lo que es la tromboprofilaxis en general para ceñirnos luego al estudio Oncotrom y finalizar con unas breves conclusiones. Empecemos con la importancia que tiene esta enfermedad en el paciente oncológico. Yo realmente llevo dedicándome a la oncología 20 años y creo que la evolución en el conocimiento de la trombosis y el cáncer ha sido muy positiva. Cuando yo era residente nos ceñíamos al tratamiento, ingresábamos a los pacientes, le poníamos heparina, hacíamos la hoja de interconsulta, hematología, se pasaba a fenocumaral y el paciente se iba de alta. Y la verdad es que a veces pienso cómo nos la podíamos apañar con el acenocumarol, la quimioterapia, la náusea y los vómitos, pero así lo hacíamos, con los años hemos mejorado bastante y de hecho ahora no solo pensamos en acenocumarol, sino que ahora estamos bajo el reinado de la heparina de bajo peso molecular, si bien ya mismo se va a acabar. Nos interesamos por el tratamiento, pero también nos interesamos por la tromboprofilaxis, participamos en ensayos clínicos, también formamos parte de comités de consenso multidisciplinares e incluso estamos intentando manejar nuevos fármacos como son los anticoagulantes de acción directa. Es decir, la evolución ha sido positiva. Y realmente ha sido positiva porque hemos tomado conciencia de lo que supone el evento tromboembólico en nuestros pacientes. Fijaros, el 20% de los eventos tromboembólicos ocurren en pacientes oncológicos. Un paciente con cáncer va a tener un riesgo de 4 a 8 veces mayor que una persona sin cáncer de desarrollar a lo largo de su enfermedad una trombosis venosa.
y cuando esta ocurre, este evento va a tener mayor mortalidad, mayor recurrencia y más complicaciones hemorrágicas que cuando el paciente no tiene cáncer. De hecho, la trombosis es la segunda causa de muerte en el paciente oncológico, está igualada a las infecciones y solo va por detrás del propio cáncer. Constituye el 9% de todas las muertes y una cosa que es importante es que se asocia a un aumento de mortalidad precoz en el paciente que inicia quimioterapia. Fijaros, he puesto aquí dos estudios que plasman lo que os acabo de decir. Este estudio de Kuderer viene a decir que un paciente oncológico que tiene un evento tromboembólico venoso tiene 3 veces más probabilidad de fallecer que el mismo paciente de las mismas características que no tiene trombosis. Y en este estudio de Corana veis que realmente hay un aumento de trombosis cuando el paciente inicia tratamiento de quimioterapia. Los factores de riesgo que se asocian a la producción de los eventos tromboembólicos venosos son múltiples. Clásicamente se han distribuido en 3 grupos, dependientes del paciente, dependientes del propio cáncer e incluso de nuestro tratamiento. Del paciente, pues variables como la edad, la obesidad, el estado general, comorbilidades que tenga el paciente, si fuma o no, si está inmovilizado por culpa de su tumor, antecedentes personales de trombosis, mutaciones hereditarias, alteraciones analíticas, es decir, hay que fijarse en los leucocitos, en las plaquetas. El cáncer es una variable fundamental, como podéis suponer, nos interesa la histología, la localización del primario, el estadio de la enfermedad. No es lo mismo un estadio precoz que un estadio metastásico. Si el tumor produce compresión vascular, porque si la produce se puede producir una trombosis por éxtasis venoso. Incluso vais a ver que el riesgo va variando en función de la evolución del paciente y que hay un pico en el momento del diagnóstico. También los tratamientos que aplicamos producen trombosis, la cirugía, la quimioterapia, la hormonoterapia, los antiangiogénicos, cuando se hospitaliza al paciente, cuando se implementa un catéter venoso central, cuando ponemos eritropoyetina o hacemos transfusiones, la radioterapia también, la inmuno, que incluso parecía que no iba a provocar trombosis, cada vez hay más series que dicen lo contrario, es decir, que también es trombogénica, es decir, que realmente es un evento que se produce en el que intervienen muchísimas variables. Como acabo de deciros, el riesgo va oscilando dependiendo del momento de la enfermedad. Hay un pico en el diagnóstico, cuando lo hospitalizamos también. Si la enfermedad remite, pues baja el riesgo, pero cuando recidiva o hay metástasis, aumenta el riesgo. Y es verdad que al final del proceso, al final de la vida, también hay otro pico de mayor trombosis. Con todo esto, es lógico que queramos prevenir el evento tromboembólico, porque si hay que curarlo, pues ya se impacta de manera negativa en la calidad de vida y en la supervivencia de nuestros pacientes. Hablemos entonces de tromboprofilaxis. Siempre se han diferenciado 4 escenarios. Los 3 primeros han estado desde el principio claros y el último, que es el escenario que nos compete hoy, siempre ha sido el más controvertido. Cirugía, siempre está indicada la tromboprofilaxis. Hospitalización, también. Catéter venoso central, no. El paciente ambulatorio en tratamiento oncológico activo, es verdad que en la guía de práctica clínica ha pasado de tener un no rotundo a tener esta frase, no de rutina, pero valorar en pacientes de alto riesgo, que luego ya veremos qué pacientes son estos de alto riesgo. Os voy a comentar brevemente cada escenario. En relación a la cirugía, la tromboprofilaxis se debe iniciar en el preoperatorio, excepto en los tumores cerebrales, y mantenerse durante 7 o 10 días. Si concurre algún factor de riesgo, habrá que prolongar la tromboprofilaxis 4 semanas. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues cirugía pélvica abdominal por cáncer, obesidad, antecedentes de trombosis o otras comorbilidades del paciente. Y también influye el tipo de tumor que tiene y el estadio. En cuanto a la hospitalización, damos por hecho que tiene una gran evidencia, pero realmente la evidencia científica en el paciente con cáncer pues, es más pequeñita, porque como veis, los estudios
que dieron la indicación de la tromboprofilaxis en el paciente hospitalizado, pues incluye muy pocos pacientes con cáncer. De hecho, el que más incluye es el Artemis con un 15%. No obstante, se asume que el paciente con cáncer debe de recibir tromboprofilaxis si no hay contraindicación. En relación a los catéteres venosos centrales, que cada vez los utilizamos más para la administración de los tratamientos, pues fijaros, realmente es una medida que solemos hacer y es bastante trombogénica. Las series hablan de un 0,3 a un 20%. Esto lo que quiere decir es que como tú busques la trombosis asociada a catéter con una ecodoppler, la encuentras hasta en un 20%. Sin embargo, sintomáticas son mucho menos frecuentes. Por eso no se recomienda la tromboprofilaxis de rutina. Y digamos que lo que hay que intentar es mejorar la técnica, usar materiales menos trombogénicos y que quien haga la implantación del catéter pues sea un experto. Si hablamos del paciente ambulatorio, como os he dicho, es el escenario más controvertido. Es el escenario más controvertido y sin embargo es el más interesante y el más importante, puesto que casi el 80% de las trombosis en nuestros pacientes ocurre en el ámbito ambulatorio, no en el ámbito hospitalario. Se han realizado multitud de estudios de profilaxis en los pacientes con tratamiento de quimioterapia ambulatoria. Como vais a ver, estos estudios incluyeron distintos tipos de tumores. Los dos primeros, Levin y Topic 1, pues no voy a hablar de ellos porque se centraron en cáncer de mama, que es un cáncer poco trombogénico. Sin embargo, fijaros ya en el Topic 2. El diseño siempre es el mismo. En un brazo está el tratamiento que recibe el paciente y en el otro el tratamiento y una heparina. Pues el Topic 2 ya ve que en el estadio 4 de cáncer de pulmón hay una disminución de la incidencia relevante en el brazo de tromboprofilaxis. Lo mismo ocurre en el PROTECT y en el SAFE-ONCO. Lo que pasa es que estos estudios incluyen pacientes muy distintos, con distintos tumores. Entonces, aunque es verdad que en el brazo de la heparina hay una disminución de la incidencia de trombosis, como veis, el brazo sin heparina es que la trombosis no llega ni al 4%. Entonces, es verdad que la heparina sirve, pero el resultado no se veía clínicamente relevante y por eso las guías de práctica clínica no abogaban por una tromboprofilaxis. Posteriormente el panorama cambió porque se hicieron estudios en tumores que sí son muy trombogénicos. Son dos estudios que se hacen en cáncer de páncreas avanzado, el CONCO 004 y el FRAGEM. Diseño como los estudios anteriores, en un brazo la quimioterapia y en otro brazo la quimioterapia más la heparina. Pues bien, en el CONCO 004 la incidencia de trombosis en el brazo sin heparina ya era del 10% y baja al 1 cuando se administra heparina. Llama la atención la dosis de heparina que se utiliza, puesto que no es una heparina de dosis profiláctica, es 1 miligramo kilogramo durante los 3 primeros meses. Y luego verá que siguen con 40 miligramos por otros 3 meses, que esa sí sería dosis profiláctica. En el FRAGEM ocurre lo mismo, páncreas avanzado. En el brazo que no lleva tromboprofilaxis es que los eventos tromboembólicos alcanzan el 23% y únicamente el 3% cuando se administra heparina. Aquí pasa un poquito como en el CONCO 004 y es que estas dosis de dalteparina no son dosis profilácticas, son dosis de tratamiento. Con todo esto se empezaron a cambiar las guías y entonces empezó a aparecer la frase que yo he dicho, que no de rutina, pero valorar en pacientes de alto riesgo. Ahora tenemos la incorporación de los anticoagulantes de acción directa y tenemos dos estudios, Cassini y Haber. Como podéis observar en esta tabla, Cassini y Haber sí que seleccionan un poquito la población y solo cogen población con el score de Corana, que luego vamos a ver de 2 o más. Es decir, empiezan a coger pacientes que tienen riesgo por scores que se utilizan de padecer trombosis. No obstante, el estudio de Cassini, que se utiliza Rivaroxaban, realmente un estudio negativo, y el Apisaban sí es un estudio positivo. Con todo esto, ¿qué dicen las guías ahora mismo sobre la tromboprofilaxis en el paciente ambulatorio? Estas son guías publicadas en el 2019, nuestra guía del grupo SEOM y la guía ASCO.
Voy a hablaros de la adhesión porque define muy bien lo que es el paciente de alto riesgo. Fijaros, en realidad comienza diciendo que de rutina al paciente ambulatorio que recibe tratamiento sistémico no, pero que sí se debe valorar tromboprofilaxis con heparina o bien con anticoagulantes de acción directa si el paciente es de alto riesgo, considerando de alto riesgo el cáncer de páncreas avanzado, el cáncer de pulmón no microcítico que, con reordenamiento de ALK o ROS1, que no supone muchos pacientes, pero que tienen una gran predisposición a sufrir trombosis, y luego pacientes que los scores que se utilizan, que los vamos a ver a continuación, se consideren de alto riesgo. Luego ya cada vez es verdad que las guías van definiendo mejor los pacientes de alto riesgo en los cuales desde ya deberíamos de valorar tromboprofilaxis si no hay contraindicación. Por tanto, tenemos un problema y es que tenemos que seleccionar al paciente de riesgo. Para ello han surgido distintos scores. El primer score que surgió fue el score de Corana, ¿vale? Y es el que más se utiliza. Y de hecho todos los nuevos scores se comparan con el de Corana. Este score detectó 5 variables de riesgo. La localización del cáncer, de tal manera que muy alto riesgo era estómago o páncreas, después se sumó sistema nervioso central y eso da 2 puntos en el score. Alto riesgo pulmón, linfoma, ginecológico, vejiga y germinal, da 1 punto y el resto de parámetros da 1 punto. Una trombocitosis antes de la quimioterapia, una hemoglobina por debajo de 10 o el uso de eritropoyetina, unos leucocitos antes de la quimioterapia superiores a 11.000 y un volumen un índice de masa corporal superior a 35 kilogramos metro cuadrado. Y en estas variables se basó el score. De esta manera, en el estudio de Corana, el 27% de los pacientes tenían 0 factores de riesgo y entonces la incidencia de trombosis no llegaba al 1%, el 60% tenía 1 o 2 factores, se consideraba riesgo intermedio, pero fijaros que la incidencia de trombosis no llega al 2%, y en los pacientes de alto riesgo, que ya tiene 3 variables o más, ya llega la probabilidad de trombosis al 7%. Lo constituye el grupo menor de pacientes, solo un 13%. Pues bien, aunque Corana es el score que se utiliza, creo que gusta poco, porque además los estudios que se han hecho no demuestran que sirva para detectar al paciente de riesgo, pero es que la percepción del día a día es la misma. Entonces, como es lógico, se intenta mejorar este score y así han surgido distintas escalas predictoras de riesgo de trombosis, entre las que se encuentra la escala TIC-ONCO, que es la del estudio Oncotron. Estas escalas lo que han hecho es añadir otros parámetros, a otras variables de riesgo a la escala de Corana. Por ejemplo, la de Viena-CAT incorpora dímero D y P-selectina. PROTECT pues, incorpora los pacientes que reciben cisplatino o gencitabina, porque son dos fármacos quimioterápicos muy trombogénicos. Oncotep, que el paciente tenga metástasis, compresión por el tumor o antecedentes personales. CompasCat se ciñe a estos tumores en concreto y el TIC-ONCO, que es la escala que nos compete hoy, lo que hace es a las variables clínicas y analíticas añadirle variables genéticas. Entonces a lo clínico une lo genético. Y este es el motivo del estudio Oncotron. El estudio Oncotron es un estudio que se llevó a cabo dentro del grupo español de trombosis y cáncer y se publicó en el British Journal of Cancer en el 2018. Es un estudio observacional, prospectivo de cohorte. El objetivo primario era estimar el riesgo del paciente de presentar enfermedad tromboembólica venosa, analizando variables genómicas y clínicas. Y luego, por supuesto, comparar la capacidad de predicción de este score con el score de Corana. Se ha hecho un seguimiento de 6, 12 y 18 meses, pero la publicación se refiere a los 6 meses, que además era el objetivo del estudio, y no están publicados los datos de 12 meses y 18. Se incluyeron 391 pacientes
Los tumores que se incluyen es cáncer colorectal, gastroesofágico, páncreas y pulmón. El resto de tumores no se incluyen en este estudio Oncotron. Lo que se hacía era una extracción analítica y se chequeaban las variables de Corana y otra serie de variables que vamos a ver al diagnóstico. Ya no se hacía más. Y luego se observaba a ver qué paciente desarrollaba un evento tromboembólico. Es decir, cuando se estudia un score no se interviene, solo se observa. La definición de evento trombótico pues era muy amplia. Para resumiros, es que se produzca una trombosis en cualquier territorio, ya sea incidental o sea sintomática. Aquí tenéis las características de los pacientes, tanto el sexo, la edad, los antecedentes personales, el estadio de la enfermedad, el tipo de tumor y las variables genéticas que presentaron. Para resumiros, es normal que por la prevalencia del cáncer de colon pues se incluyó más del 40% de los pacientes lo que tenía era un cáncer de colon. Y también se incluyen sobre todo estadios avanzados, estadios 3 y 4. Estas son las variables que se determinaban en el diagnóstico. Son 7 genes con 12 SNPs y estas son las variables clínicas: sexo, edad, fumador, diabetes, historia clínica, el índice de masa corporal y también se hacía el score de Corana. Tras un análisis multivariante, el score TIC-ONCO queda compuesto por estas únicas variables que veis en la tabla de la derecha. Las variables genéticas que veis aquí, el índice de masa corporal, la historia familiar, el tumor primario y el estadio de la enfermedad. Y esto compone el score de TIC-ONCO. ¿Qué incidencia hubo? Hubo una incidencia que no es desdeñable. El 18,5% de los pacientes de este estudio desarrolló un evento tromboembólico venoso. Como cabe de esperar, pues la mayoría tenían cáncer de páncreas, porque de todos estos tumores es el más trombogénico. También es de suponer que la mayoría tenían un estadio avanzado, un estadio metastásico. Y si comparamos TIC-ONCO con Corana, pues TIC-ONCO es un score superior, con un área bajo la curva mayor. El área bajo la curva de Corana es un área bajo la curva mala y el de TIC-ONCO empieza a ser buena. También tiene mayor sensibilidad, mayor valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Con lo cual se concluye que realmente este score es superior a Corana y que quizás a las variables clínicas habría que añadir variables genéticas para saber detectar aquel paciente que va a tener más riesgo de desarrollar trombosis. En el ICTIC, que es un congreso de trombosis y cáncer de este año, se ha presentado la validación externa de este estudio. Entonces, se ha validado y además se ha hecho como un score extendido, es decir, ahora el TIC-ONCO incluye más variables genéticas y sigue siendo superior a Corana. Ya para concluir, deciros que con lo que os he dicho y como hemos empezado, creo que vamos por el buen camino. De todas maneras, creo que hay que reflexionar, es decir, hemos avanzado mucho, tenemos más estudios, tenemos más nuevos fármacos, es decir, no solo los anticoagulantes de acción directa, sino que ahora vienen los antifactor 11. Pero a veces pienso que tenemos las mismas dudas en el tema de la tromboprofilaxis y que realmente lo que dicen las guías todavía no se implementa en nuestra rutina diaria. También deciros que estos estudios que hemos visto en tromboprofilaxis mezclan mucho tipo de tumores, tumores muy poco trombogénicos como el colon con tumores como el páncreas. Entonces, realmente los estudios que se hagan en tromboprofilaxis, que además todos los esperamos, deberían de estar dirigidos a lo mejor a un solo tumor, incluso los estudios de los scores, o seleccionar mejor los pacientes que se incluyen. Y os pongo dos ejemplos, es decir, ya sabemos, esto es incidencia de trombosis en cáncer de páncreas y resulta que todas estas series te arrojan una incidencia que está en torno al 35-40%.
Y lo mismo ocurre con el cáncer de pulmón, no células pequeñas, con las características moleculares que hemos dicho antes, reordenamiento LK o ROS1. Entonces, estos pacientes evidentemente no se pueden comparar, por ejemplo, con un cáncer de mama y no deben de ser incluidos en los mismos estudios. Y ya está en la última diapositiva, recalcar que realmente la enfermedad tromboembólica venosa es un problema de gran magnitud en el paciente oncológico, creo que ya hemos tomado conciencia de ello. La importancia de la tromboprofilaxis para intentar que estos eventos no se produzcan y que hemos cumplido una serie de objetivos, pero nos quedan retos por delante. Seleccionar al paciente, de eso trata el estudio Oncotrom, de scores que seleccionen mejor ese paciente que se beneficia de una tromboprofilaxis. Después, es verdad que quizá los estudios de tromboprofilaxis deberían de centrarse en patología o en tumores de características moleculares parecidas. Si se llega a instaurar, tenemos otro debate, que es cuánto debe durar una tromboprofilaxis, qué dosis de fármaco utilizar. También pienso que los estudios de tromboprofilaxis tienen que demostrar un impacto en supervivencia del paciente y poco a poco ir incorporando los nuevos fármacos que van apareciendo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raquel, la verdad, por yo, a pesar de dedicarme a la oncología, pues he aprendido mucho, ¿no?, en esta ponencia y sobre todo, bueno, lo que quizás es de más interés para todos nosotros, como IBS que somos, no es que se siga investigando en temas tan importantes. Y aquí me surge la primera reflexión o cuestión, ¿no? Y es que claramente yo creo que el tema de trombosis y cáncer es un tema multidisciplinar, ¿no? Yo creo que, como muy bien tú dices, hemos pasado de poner nosotros lo que podíamos, ¿no?, a tener ya un escenario que incluso resulta complicado. ¿Cómo ves tú yo creo que el tema trombosis y cáncer va más allá de la oncología y creo que debería ser un enfoque multidisciplinar, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? De hecho, el grupo de trombosis, aunque sea una sección de SEON, tiene miembros que no son oncólogos, que son internistas y hematólogos. Y ya si nos centramos incluso en nuestra práctica diaria en Granada, pues se intentó poner en marcha un comité de los 2 hospitales. Lo que pasa es que es cierto que eso ahora mismo está como más parado. Pero en el Virgen de las Nieves se ha creado una comisión de trombosis, ¿vale?, que es multidisciplinar, en la que participa oncología médica y en la que, por ejemplo, también participa trauma y ginecología. Y entonces se han hecho ya protocolos, por ejemplo, de profilaxis en pacientes que se tienen que hospitalizar, tanto quirúrgicos como médicos. Y tengo que decir que el principal impulsor de ambas cosas, del comité de los 2 hospitales y de la comisión del hospital, es Manuel Menduiña, que es un internista. Y la verdad es que se agradece la cooperación de los demás compañeros, porque para el oncólogo muchas veces tomar decisiones de duración, de qué hacer cuando el catéter se trombosa, de qué hacer cuando tiene una plaquetopenia, pues necesitamos la ayuda de otros compañeros. Lo mismo que ellos también a veces necesitan nuestra ayuda, pues de qué fármaco está poniendo, de cuál es el pronóstico, etcétera. O sea que el abordaje realmente de trombosis y cáncer tiene que ser multidisciplinar. Totalmente de acuerdo. Y luego, en cuanto al estudio que nos has presentado, un estudio muy interesante, bueno, en espera vamos a ver del mayor seguimiento. La primera pregunta que me surge, que quizá es lo que lo diferencia del score de Corana, ¿no?, es la incorporación de las variables genéticas. Bueno, parece que, de hecho, por lo que tú has puesto comparado, tiene mejores datos, ¿no?, el nuevo score frente a Corana. ¿Y tú crees que entonces estas variables genéticas deberíamos de irlas incorporando en práctica clínica? Bueno, yo pienso, aunque participé en el estudio y se sigue realizando, ya veis que se sigue en esa misma línea, que todavía hay que esperar, porque luego hay una pregunta que se puede hacer al paciente y que muchas veces te puede responder el tema de las variables genéticas, que es acostumbrarse a preguntar por los antecedentes familiares de trombosis en nuestros pacientes.
que no lo preguntamos. Pero si realmente lo preguntáramos, sería otra forma de detectar pacientes con riesgo o de mandarlos entonces a un estudio. O sea, yo creo que es el futuro, porque es verdad, y en la medicina personalizada siempre se intenta de incorporar lo genético, lo de cada paciente, pero que una manera muy sencilla antes de que llegue y simplemente es acostumbrarse a preguntar por los antecedentes personales de trombosis, y no solo personales, sino también familiares. Tenemos una pregunta de la audiencia que nos dice que cuáles son las variables genéticas que se evaluaron en el estudio. Bueno, como lo habéis visto, la mayoría de ellas son variables que se relacionan con el factor 5 Leiden. En realidad, el doctor Soria, que es uno de los firmantes, es como un experto en trombosis, y entonces lo que hizo es sacar esas variables de estudio de trombosis en población general y los aplicó al paciente oncológico. Ajá. Fenomenal. En esa misma línea yo te preguntaría, ¿cuál crees tú o cómo enfocarías tú, o quizás lo conozcas, ¿no?, de la investigación en este campo, en trombosis y cáncer? ¿Por dónde debería de ir o por dónde está yendo, ¿no?, en ese sentido? Vale, yo en realidad es lo que os he querido contar. Ahora se ha hecho otro estudio, otro registro, que es el Cartago, donde se vuelve a incluir todo tipo de pacientes independientemente del tumor que tenga. Entonces creo que hay que empezar a separar pacientes con tumores poco trombogénicos de pacientes con tumores muy trombogénicos, porque probablemente el score sea diferente. A lo mejor en un paciente con un tumor poco trombogénico la variable genética es fundamental, porque si no nunca le va a poner tromboprofilaxis, pero a lo mejor un paciente que ya sabes que es trombogénico no deberías de esperar más tiempo a ponérselo. Entonces creo que los estudios no deben de incluir a todo tipo de pacientes, sino que tenemos que ser más selectivos y separarlos, tanto para los scores como los estudios de tromboprofilaxis. Y eso por un lado. Y luego, en relación a estudios de tratamiento, pues aquí lo marca la incorporación de los nuevos anticoagulantes orales, que es verdad que ahora está marcando los estudios que se están poniendo en marcha en tratamiento. Y ya os digo que vienen nuevos fármacos que intentan ser más cómodos para el paciente. Entonces, esos estudios, los estudios de tratamiento, lo que intentan, entre comillas, es ver si hay un fármaco más cómodo que dé el mismo resultado que la heparina, y los estudios de tromboprofilaxis y los scores, en mi opinión, deberían de no mezclar tanto tipo de tumores y seleccionar más los criterios de inclusión. Nos pregunta también un panelista si conoce si estas variables genéticas son más diferencias alélicas poblacionales o bien más mutaciones asociadas al cáncer. Pues realmente no lo sé. ¿Vale? Os digo que en realidad está sacado de estudios previos de población general. O sea, que pueden ser variantes que tenga la población general, pero ese dato no lo conozco. Muy bien. Bueno, yo de primera no tengo ninguna pregunta más, estoy revisando el chat, no hay nada, ninguna pregunta más, solo felicitaciones que te transmito por tu excelente ponencia de algunos de los asistentes y de mí misma. Yo creo que la verdad es que hemos aprendido mucho y sobre todo, bueno, pues yo creo que aquí la reflexión más importante es el entusiasmo de que, y por eso somos IBS también, que tenemos que seguir investigando en muchos terrenos y como muy bien nos ha explicado, esto demuestra que además esto no es algo personal, sino es algo multidisciplinar, que tenemos que trabajar en equipo, investigadores, clínicos, distintos, además clínicos de distintas especialidades, bueno, pues para seguir avanzando en todos estos temas. Por mi parte nada más, muchas gracias, darte las gracias en nombre de IBS por participar en esta sesión, que sabemos que estamos todos muy ocupados y nada, y que bueno, que espero que podamos seguir estando todos en contacto para seguir hablando de temas de interés para todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.